Y recordarles, bueno, vamos a iniciar. Entonces, tenemos el tema de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Es un cambio, ¿no? Pero recuerden, a hablar de reacciones químicas, tenemos que hablar de la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico. Volvemos a hablar de lo mismo. Y recordarles que un cambio físico, la estructura de la sustancia no cambia. Cambia el estado. Por ejemplo, meter agua en hielo, agua y convertirlo en hielo es un cambio físico porque sigue siendo agua, la molécula de agua no cambia, H2O. Pero cuando observamos que la composición de la sustancia cambia, inmediatamente nosotros decimos que hay un cambio químico. Entonces, un cambio químico genera obviamente una reacción química. Para que exista un cambio químico deben observarse o visualizarse diferentes características. Primero, puede haber desprendimiento de gas. Es un primer indicio de que hubo un cambio químico. También puede ocurrir un calentamiento. También puede ocurrir un enfriamiento. También puede ocurrir la generación de un precipitado. Cuando hablamos de precipitado, quiere decir que cuando unimos dos o varias sustancias y usted observa que se forma una nueva sustancia, pero esa sustancia se forma en el fondo, entonces decimos que ahí ha ocurrido un cambio químico porque se está formando un precipitado, porque el precipitado es el subproducto que queda en la parte de abajo, en el fondo. A esta zona, a esta parte se le llama precipitado. También puede observarse un cambio químico con el cambio de color, el cambio de color, cambio de olor, también puede ocurrir, o una explosión, como la que vivimos hace poquito en Beirut. Recuerden que en Beirut estaba confinado, y eso vamos a discutirlo ahora en la clase, estaba confinado una gran cantidad de nitrato, de nitrato de amonio, que es una sal que al reaccionar con otros componentes explota. Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces allí ocurrió un cambio químico debido a unas condiciones idóneas que se dieron para la explosión de ese material. Ese material por sí solo no explota. Tienen que haber otros componentes que hagan que ocurra una reacción química de tal forma que se genere una explosión. ¿Entendido? Entonces vamos a analizar en los cambios químicos ocurren de esa forma, y obviamente todos esos cambios químicos, óigase bien, se representan con una ecuación química. Entonces la representación de una ecuación química más o menos es así: A más B, flecha, produce C. Es una ecuación química, ¿no? Donde este lado representa los reactivos y el otro lado representa los productos de la reacción. Si usted ve que en la reacción aparece gas, líquido y S, la palabra G en una reacción significa gas. La palabra L en la reacción significa líquido y la palabra S en la reacción significa sólido. También podemos encontrar otra terminología que es el AC. Cuando nosotros vemos AC decimos que es acuoso. Acuoso, ¿qué quiere decir? Que se forma el producto disuelto en agua. O sea, el producto no está solo, sino que el producto está mezclado en agua. Cuando el producto está mezclado en agua, decimos que se encuentra en estado acuoso. Acuoso quiere decir que está diluido en agua. Entonces, esas son las denominaciones de una reacción química. La flecha está indicando genera, significa genera. También podemos observar una flecha para arriba. Cuando hablamos de una flecha hacia arriba, decimos que es volátil.
La palabra volátil quiere decir que el producto cuando se genera se va para el cielo, se evapora. Eso significa volátil cuando encontremos en una ecuación química una flecha hacia arriba. También podemos encontrar una flecha hacia abajo. Cuando es una flecha hacia abajo decimos que se formó un precipitado. Esas son terminologías que ustedes deben conocer en el momento de una ecuación química, de cómo analizar o establecer qué significa cada símbolo. Ya saben que lo que está del lado derecho son los reactivos y lo que está del lado izquierdo son los productos, que pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. También podemos encontrar un símbolo delta. Ese símbolo delta que encontramos acá es una letra del alfabeto griego que significa delta. Ese delta significa calor. Quiere decir que cuando usted ve ese símbolo, lo que está indicándole es que la reacción química ocurrió cuando usted le metió candela. Si usted no le mete candela a la reacción, no ocurre esa reacción química esperada. Esa es la forma de representar una ecuación química. Y ya ustedes saben, frente a las características de un cambio químico, cómo poder identificar que en realidad ocurrió eso, por todas las características que les acabé de mencionar: desprendimiento de gas, calentamiento, enfriamiento, precipitado, cambio de color, olor, explosión, entre otros. Ahora, teniendo claro eso, muchachos, nos vamos ahora a hablar un poco sobre los tipos de reacciones químicas. Vamos a hablar ahora de los tipos de reacciones químicas, ¿no? En los tipos de reacciones químicas, tenemos muchas. Químicas, tenemos la primera reacción, que es la reacción de adición. La reacción de adición se caracteriza porque cuando usted suma A más B, nada más se produce C. O sea, la unión de dos productos, de dos reactivos, solamente producen un producto. Esa es una reacción de adición. Un ejemplo, si yo al calcio lo hago reaccionar con el oxígeno gaseoso, en el ambiente me va a producir CaO, que es óxido de calcio. Quiere decir que esa reacción es de adición, porque de dos elementos, de dos compuestos, nada más salió un solo compuesto. Entonces, a esa reacción se le llama reacción de adición. ¿Cómo se lee esta reacción? Calcio más oxígeno gaseoso va a producir óxido de calcio. Así se le diría. Ya saben que el calcio puede estar en estado sólido, el oxígeno en estado gaseoso y el óxido de calcio que se forma en estado sólido. Y este símbolo hacia abajo está indicando que el óxido de calcio se forma como precipitado. Quiere decir que va hacia abajo. Para que ustedes logren identificar cuando ocurre una reacción de adición. Es fácil de identificar. Solamente tenemos que tener en cuenta que a partir de dos productos, de dos compuestos, solamente vamos a generar un solo producto. Esa es la característica de una reacción de adición. La segunda reacción que vamos a ver es la reacción de descomposición, que es la contraria a la de adición, de descomposición. En la reacción de descomposición, de un solo compuesto salen varios. Ese es el ejemplo, ¿no? De un solo compuesto, de A puede salir C más B. Producen varios compuestos. Un ejemplo de una reacción de descomposición puede ocurrir con el nitrato de potasio. Si usted al nitrato de potasio, óigase bien, le mete candela, el nitrato de potasio, al meterle candela, puede producir óxido de potasio más, ojo, dióxido de óxido, el nitrato de potasio es NO3,
puede producir óxido de potasio, que es K2O, y también puede producir dióxido de nitrógeno. O sea que esa reacción que vemos allí de KNO3, al meterle candela puede convertirse entonces ahí ocurre una reacción de descomposición que puede generar también calor. O sea que eso fue lo que pudo haber ocurrido con la explosión de Beirut. Ese podría ser una opción. ¿Por qué? Porque ahí vemos que al meterle candela al nitrato de potasio, miren en todo lo que se convierte. En el caso del nitrato de amonio, recuerden que el ion amonio se escribe NH3, es el ion amonio. Y el ion amonio trabaja con +1. Y el ion nitrato, que es NO3, trabaja con -1. Quiere decir que al invertirse los compuestos, la fórmula quedaría HNO3, NH3NO3. Este sería el nitrato de amonio. Que al meterle candela, quiere decir que ese nitrato de amonio pudo haber estado expuesto al fuego por algo, o X o Y motivo, alguien lanzó fuego, pudo haber pasado esa situación. Y esa combustión va a generar una gran cantidad de calor porque es altamente explosivo. Y entonces esa reacción obviamente puede haber producido ácido nítrico, que usted lo veía en el espacio como de color oscuro, más NO2. Pudo haber ocurrido esa situación. Entonces, más calor, ¿no? O sea que en pocas palabras, el nitrato de amonio se pudo haber convertido en ácido nítrico en forma de gas, todo salió en gas. El dióxido de nitrógeno, que de hecho usted veía la nube que se formó con la explosión de color oscuro, marrón oscuro, porque el dióxido de nitrógeno es de color marrón oscuro. Y calor, ¿no? Que fue lo que obviamente produjo la explosión. Entonces allí logramos también observar que efectivamente lo que ocurrió allí fue una reacción de descomposición. Pudo haber ocurrido eso. Ahora también yo les voy a mencionar qué otra cosa pudo haber ocurrido, porque pueden haber dado varias situaciones. Entonces, esa es la segunda reacción. Estaríamos hablando de la tercera reacción. La reacción de la que vamos a mencionar ahora es la reacción de sustitución. La reacción de sustitución se caracteriza porque A más B con C va a producir A con B más C. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un intercambio. B pasó a A se unió con B y se quedó sola. Esa es una reacción de sustitución porque hubo un solo intercambio. Un ejemplo de esa reacción podemos verlo en el siguiente ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, magnesio, y al magnesio le vamos a agregar ácido clorhídrico, que es HCl. Esto sería magnesio más ácido, porque recuerden que todos los ácidos tienen hidrógeno delante, ácido clorhídrico. Entonces esto va a producir, hay un intercambio, ¿no? Entre el cloro y el magnesio. Se va a formar cloruro de magnesio, que es MgCl2. Recuerden que el magnesio trabaja con +2 y el ion cloruro con -1 al invertirse. El magnesio trabaja con +2 y el ion cloruro con -1 al invertirse quedaría MgCl2 y se va a formar hidrógeno gaseoso. O sea que esa reacción va a producir cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. Esa reacción que acaba de ocurrir ahora es una reacción de sustitución, porque hubo un intercambio entre el cloro y el magnesio.
Entonces estaríamos hablando de una reacción de sustitución. En el punto número 4, estaríamos hablando de una reacción de doble sustitución. Cuando nos referimos a una reacción de doble sustitución, nos estamos refiriendo a que hay doble intercambio. Por ejemplo, A, B más C, D va a producir a A unido a C más B unido a D. O sea que hay un intercambio entre C y B. Entonces, a ese doble intercambio se le llama doble sustitución. Un ejemplo de una reacción de doble sustitución podría ser la siguiente. Si tenemos cloruro de magnesio, que es MgSl2, recuerden que el magnesio trabaja con +2 y el ion cloruro con -1, al invertirse la reacción queda así. Si le sumamos, vamos a suponer que le sumamos bromuro de sodio. El bromuro de sodio es NaBr. El sodio trabaja con +1 y el ion bromuro con -1. Al invertirse todo queda igual. Entonces, aquí ocurre un doble intercambio entre el sodio y el magnesio. Doble intercambio. Entonces colocamos que la reacción que se va a formar es cloruro de sodio, que es NaCl. ¿Por qué cloruro de sodio? Porque el sodio trabaja con +1 y el cloruro con -1. Al invertirse todo queda igual. Más el bromuro de magnesio, lo contrario, MgBr, pero 2, porque recuerden que el magnesio trabaja con +2 y el bromuro con -1. Al invertirse, la reacción queda ahí. Entonces, cuando hay un doble intercambio, decimos que la reacción es de doble sustitución. Y se leería de la siguiente forma. Cloruro de magnesio más bromuro de sodio va a producir cloruro de sodio y va a producir bromuro de magnesio. Lo contrario. Así se leería. Esa reacción es de doble sustitución. Estaríamos hablando ahora de una quinta reacción, que son reacciones reversibles. Las reacciones reversibles son las de doble vía, donde A más B puede producir a C, pero también puede ocurrir lo contrario, que C produzca a A más B, o sea que los reactivos se conviertan en producto, pero el producto pueda volver a convertirse en reactivo. O sea, puede devolver la reacción. Cuando ocurre esa situación, decimos que la reacción es reversible, porque el producto puede convertirse en reactivo y el reactivo en producto. Un ejemplo podría ser con el amoníaco. Si el nitrógeno gaseoso se une con el hidrógeno gaseoso, va a producir amoníaco, que es NH3, el amoníaco. O nitrógeno gaseoso, todo lo que es gaseoso lleva un 2. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso puede producir amoníaco, que es NH3. Pero el amoníaco también puede convertirse en nitrógeno gaseoso y hidrógeno gaseoso. O sea que esa es una reacción reversible, porque los reactivos pueden convertirse en productos y los productos pueden convertirse en reactivos. Entonces decimos que la reacción allí es reversible. ¿Entendido? Y las reacciones irreversibles, que es lo contrario. Las irreversibles no pueden devolverse. Por ejemplo, yo tengo, si yo uno el sodio con el ácido
clorhídrico en una sola vía me va a producir cloruro de sodio más hidrógeno gaseoso. Esta reacción no se puede devolver. Yo no puedo volver a convertir la sal en ácido clorhídrico. Ojo, esto se leería así: sodio más ácido clorhídrico, que tiene hidrógeno delante, produce sal de cocina, que es el cloruro de sodio, e hidrógeno gaseoso. Esa reacción es reversible porque los reactivos no pueden volver a convertirse en productos, son irreversibles. Irreversibles. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? No. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a otro tipo de reacción, que es la 7, que son las reacciones exotérmicas. Las reacciones exotérmicas son las reacciones que liberan calor. Es decir, que producen explosión. Por ejemplo, el ejemplo que habíamos colocado de lo que ocurrió en Beirut, el nitrato de amonio, que se puede convertir en ácido nítrico y en dióxido de nitrógeno, más calor. Eso es una reacción exotérmica. Libera calor, se calienta. También, por ejemplo, cuando nosotros colocamos cobre y le agregamos ácido clorhídrico, el cobre con el ácido clorhídrico puede convertirse en cloruro de cobre más hidrógeno gaseoso y calor. Cuando usted le echa al cobre, le echa ácido, cualquier ácido, por ejemplo ácido clorhídrico en este caso, se va a formar una sal llamada cloruro de cobre, se va a formar un gas, que es el hidrógeno gaseoso, y el vaso se va a poner caliente. Cuando se pone caliente el vaso, nosotros decimos que la reacción es exotérmica porque está liberando calor. Y la reacción endotérmica es todo lo contrario, absorbe calor. O sea, que el vaso, en vez de ponerse caliente, debe ponerse frío. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a unir el calcio con el agua, se va a formar hidróxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Eso es lo que se forma, ¿no? Y el vaso se pone frío. Entonces decimos que la reacción es endotérmica. Cuando al calcio le agregamos agua, y lo convertimos en hidróxido de calcio. Y también lo podemos convertir en hidrógeno gaseoso. Recuerden que el calcio trabaja con +2 y el ion hidroxilo con -1. Al invertirse el calcio no tiene nada, por eso el 2 afuera del OH. Y los hidrógenos gaseosos, todos los hidrógenos tienen 2 afuera, hidrógeno gaseoso. Y es una reacción endotérmica. Otra reacción, que es la reacción número 9, es la reacción de neutralización. Neutralización. En la reacción de neutralización puede haber ocurre la unión de un ácido con base, siempre va a formar sal más agua. O sea que siempre que unamos dos archienemigos, recuerden que el único que puede neutralizar un archienemigo, por ejemplo en el caso del ácido clorhídrico, el único que lo puede neutralizar es una base. Vamos a poner el hidróxido de sodio. Es una base. Es un ácido llamado ácido clorhídrico. Si nosotros lo unimos
con una base llamada, por ejemplo, hidróxido de sodio, que es la base. Un ácido con una base, miren que el ácido es peligroso y la base también es peligrosa, pero de dos peligrosos sale uno inofensivo, que es el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, y agua. Y ustedes saben que ni el cloruro de sodio ni el agua hacen daño. O sea que de dos enemigos sale alguien que es neutro, que no hace daño al igual que el agua. Entonces, cuando siempre unamos un ácido con una base para producir una sal más agua, decimos que ha ocurrido una reacción de neutralización, porque se neutralizan. Dos cosas malas se vuelven buenas. Es una reacción de neutralización. ¿Alguna duda? Jóvenes, preguntas. Preguntas, jóvenes. Jóvenes. No, profe. No. Todo claro. Todo claro. Está claro. Bueno, esos son los tipos de reacciones comunes que existen. Ustedes en el taller de ahora tienen que intentar resolver qué tipo de ecuaciones son. Pero vamos a explicar una última parte, que es el balanceo de reacciones químicas, ¿no? Balanceo de reacciones químicas, ¿no? Las reacciones químicas se pueden balancear por dos métodos. El primer método, por tres métodos, ¿no? El método de tanteo, el método de óxido-reducción y el método de ion-electrón. Yo les voy a explicar hoy el método de tanteo. La próxima clase vamos a comenzar a trabajar los otros dos métodos, que es el método de óxido-reducción y el método de ion-electrón. Estos dos métodos los vamos a dejar para la próxima clase. Pero hoy vamos a entrar a profundizar en el método de tanteo. Vamos a explicar el método de tanteo de ecuaciones. Método de tanteo, ¿no? En el método de tanteo, por ejemplo, si el profe le coloca magnesio más ácido clorhídrico, va a producir cloruro de magnesio más hidrógeno gaseoso. Ya saben que lo escribí así. El magnesio va solo. El ácido clorhídrico, sabemos que es ácido clorhídrico porque tiene hidrógeno adelante. Ácido clorhídrico. Ya sabemos que este es el cloruro de magnesio porque el magnesio trabaja con 2 y el ion cloruro con -1. Al invertirse la ecuación queda así. Y todo lo que es gaseoso tiene un 2 abajo. Sería hidrógeno gaseoso. Ya tenemos la ecuación armada. Con la ecuación armada ya puedo borrar esta parte de aquí. Vamos a proceder a hacer el tanteo. Borramos todo y vamos a poner bien el cloruro de magnesio, que es así. Para tantear, la misma cantidad de átomos de un lado tienen que ser la misma cantidad de átomos de otro lado. ¿Qué me doy cuenta? Que el magnesio tiene un solo átomo y el magnesio de este lado también tiene un solo átomo, o sea que están completos. Pero me voy a dar cuenta que el hidrógeno tiene uno solo y el hidrógeno de este lado tiene dos, no está balanceado. Tampoco está balanceado el cloro porque el cloro tiene dos y del otro lado tiene un solo átomo. Entonces, ¿cuándo balanceamos? Cuando la cantidad de un átomo de un lado sea igual a la del otro lado. Ese es el balanceo por tanteo. ¿Cómo tanteamos? Vamos a escoger un número que al colocarlo delante, a eso se le llama coeficiente estequiométrico. Los números que podemos colocar delante se los voy a colocar en verde. Este espacio en verde, ahí en los espacios en verde que les acabo de colocar, deben ir los coeficientes estequiométricos. Estos son los coeficientes estequiométricos. En cada coeficiente, cuando no hay nada, se supone que el coeficiente estequiométrico es 1. Cuando usted lo único que puede hacer es cambiar los coeficientes estequiométricos. Usted no puede cambiar
el número de abajo que voy a decir, voy a borrar este 2 y ya quedó balanceado. No, señor. Usted no se puede meter con, óigase bien, no se puede meter con los subíndices. Lo único que usted puede cambiar son los coeficientes estequiométricos. Pero la norma de tanteo dice que cuando usted altera un coeficiente estequiométrico, no solamente se altera el elemento que usted quiere balancear, sino el que tiene al lado. Ojo con eso. Usted tendría que balancear de manera simultánea para que todos queden con átomos iguales. Pero, por ejemplo, si ya el magnesio está balanceado, no me meto con el magnesio, pero con el cloro sí. Entonces, para balancear el cloro del lado derecho de ustedes tiene un 2 y del lado izquierdo tiene un 1. Entonces, ¿yo qué hago? Delante del HCl, del ácido clorhídrico, coloco un coeficiente estequiométrico de 2 para que tenga 2 cloros de un lado y 2 cloros del otro, porque es que este coeficiente estequiométrico multiplica a los 2 átomos. Quiere decir que 2 por 1 da 2 átomos de hidrógeno y 2 por un átomo de cloro da 2 átomos de cloro. O sea que ya el cloro quedó balanceado porque el 2 de adelante no solamente multiplica el cloro, sino también al hidrógeno. Y automáticamente ya la ecuación queda balanceada porque también tendríamos 2 hidrógenos. Del otro lado hay 2 hidrógenos, de este lado hay 2 hidrógenos, de este lado hay 2 cloros y del otro lado también hay 2 cloros. O sea que el único coeficiente estequiométrico que tuve que alterar fue el segundo compuesto de la reacción. Los demás no los alteré. Se supone que aquí hay un 1 y se supone que aquí hay un 1 y se supone que ahí hay un 1. No tengo que cambiarlos, solamente me tocó alterar un solo coeficiente estequiométrico. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ya la ecuación quedó balanceada. Cuando la ecuación queda balanceada, cuando tenemos la misma cantidad de átomos de un lado y la misma cantidad de átomos de otro lado. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos el caso del aluminio unido con el H ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Recuerden que el ácido sulfúrico, cuando ustedes lo armaban, viene del ácido sulfúrico, viene del ion sulfato, porque cuando el oso toca el pito, va a ir el mico con el gato. Entonces, el ion sulfato trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con 1. De allí que el hidrógeno tiene un 2 y el ion sulfato no tiene nada abajo. O sea que la fórmula del ácido sulfúrico sería H2SO4, como se los acabo de mostrar. Y luego esa reacción va a producir aluminio, que el aluminio se una al ion sulfato y se forme el hidrógeno gaseoso. Pero el aluminio trabaja en la tabla periódica con +3 y el ion sulfato con -2. Al invertir los números de oxidación, el aluminio me quedaría con un 2 abajo y el ion sulfato con un 3 abajo. Vamos a recomponer todo. Quiere decir que la reacción me quedaría Al2SO4 3. Esa sería la reacción. SO4 3. Entonces ya tendríamos la reacción para balancear. En el caso de esa reacción, voy a colocar los compuestos que están balanceados de color salmón. El aluminio no está balanceado. El azufre tampoco, el oxígeno, ninguno está balanceado. Creo que lo único que está balanceado es el hidrógeno. Porque hay 2 hidrógenos de un lado, 2 hidrógenos del otro. Pero lo demás no está balanceado. Entonces, ¿qué van a hacer? Coloquen sus coeficientes estequiométricos para que sepan que es lo único que pueden cambiar. Y después vamos a jugar con números que nos permitan tener la misma cantidad de átomos de un lado y la misma cantidad de átomos del otro lado. Comenzamos con el aluminio. Del lado derecho de ustedes el aluminio tiene 2 y del lado izquierdo nada más tiene 1. Entonces, como hay 2 de este lado y 1 del otro lado, entonces yo ¿qué hago? Le coloco un 2 delante al aluminio para que tenga 2 aluminios de un lado y 2 aluminios del otro lado. Ahora, hidrógenos no me voy a meter porque ya están balanceados. Pero miren que el ion sulfato
todo este ion sulfato, que se lo voy a mencionar de azul, todo esto se llama ion sulfato y este lado tiene ion sulfato. Todo este ion sulfato, de este lado hay 3 iones sulfatos, del lado derecho, y del otro lado, como no hay nada fuera del paréntesis, se supone que hay un 1. O sea que este lado va a tener un ion sulfato. Ojo, del lado derecho van a haber 3 iones sulfatos, mientras que del lado izquierdo solamente hay un solo ion sulfato. ¿Qué quiere decir eso? Que para que hayan 3 iones sulfatos de lado y lado, yo debo colocar delante del ion sulfato, que nada más tiene 1, colocar un 3. Ese 3 no solamente multiplica al ion sulfato, también debe multiplicar al hidrógeno gaseoso. O sea que ya el ion sulfato queda balanceado, porque van a haber 3 iones sulfatos de un lado y 3 iones sulfatos del otro lado. Pero cambia automáticamente la cantidad de átomos de hidrógeno. Ya no tendríamos 2 átomos de hidrógeno, sino del lado izquierdo tendríamos 6 átomos de hidrógeno, porque el 3 multiplica a los 2 del hidrógeno. Ya tendríamos 3 por 2, serían 6 átomos de hidrógeno. Entonces, así como va la cosa, se balanceó el ion sulfato, se balanceó el aluminio, pero desafortunadamente desbalanceé el hidrógeno, porque ya quedarían 6 hidrógenos del lado izquierdo. Ahora, para balancear el lado derecho, lo único que tengo que hacer es que delante del hidrógeno gaseoso colocar un 3, para que hayan también 6 hidrógenos gaseosos del lado derecho y ya la ecuación quedó balanceada. ¿Quién me iba a preguntar algo? No, yo le iba a decir eso, lo que usted iba a decir. Ok, entonces ya quedó todo cuadradito y todo balanceado. Lo que tienen que ustedes hacer con tanteo es jugar de tal forma que la cantidad de átomos de un lado sean iguales a la cantidad de átomos del otro lado. Si ya ustedes juegan con eso, sencillamente ya ustedes saben cómo balancear por tanteo. Vamos a poner otros ejemplos para dejar esto clarito, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra reacción química, que tenemos el caso del óxido de, el óxido de, vamos a suponer que tenemos óxido de calcio. Al agregarle agua, se va a convertir en, al agregarle agua, CaOH2. Si usted logra observar esa reacción, vamos a colocar los coeficientes estequiométricos de verde, que son los únicos que vamos a alterar, y vamos a verificar que no está balanceado. El calcio está balanceado porque hay un átomo de calcio y un átomo de calcio de lado y lado. De este lado tenemos 2 hidrógenos. Este 2 de afuera no solamente multiplica al hidrógeno de adentro, sino al oxígeno. O sea que aquí también tendríamos 2 hidrógenos. Y oxígenos, obviamente, nada más de este lado, tendríamos un solo oxígeno. ¿Ya? Tendríamos un solo oxígeno. Entonces, aquí a la reacción le falta el hidrógeno gaseoso. Quiere decir que me faltó colocar el hidrógeno gaseoso. Quiere decir hidrógeno gaseoso. Entonces, la reacción se lee óxido de calcio más agua va a producir hidróxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Entonces, si nosotros colocamos los coeficientes estequiométricos, nos vamos a dar cuenta que de calcio hay 1 y 1 de lado y lado. El hidrógeno y el hidrógeno tiene 2 de este lado y de este lado hay 2 y 2 serían 4. El hidrógeno no está balanceado porque de este lado, del lado derecho, del lado izquierdo hay 2 hidrógenos nada más en el agua. Y del lado derecho hay 4. ¿Por qué 4? Porque hay 2 hidrógenos en el hidróxido de calcio y hay 2 hidrógenos en el hidrógeno gaseoso. Entonces se suman. Entonces en realidad de este lado tendríamos no 2, sino 4 hidrógenos gaseosos. Y de un lado tenemos oxígeno, de un lado tenemos también 2 oxígenos. ¿Por qué 2? Porque el 2 multiplica
al oxígeno de adentro y al hidrógeno del OH del calcio. Y de este lado nada más tenemos un solo oxígeno. Repito, el 2 del CaOH, el 2 de afuera del OH del CaOH2 multiplica no solamente al hidrógeno, sino al oxígeno. Entonces, hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno del lado derecho. Mientras que del lado izquierdo, donde está el agua, nada más tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y de hidrógeno ya saben que tenemos 4 del lado derecho porque se suman los 2 del hidróxido más los 2 del hidrógeno gaseoso. Entonces tenemos que balancear lo que está en azul. Para balancear lo que está en azul, tenemos que cambiar los coeficientes estequiométricos. Para que hayan 4 hidrógenos, yo le colocaría un 2 acá. Ya al colocarle el 2, ¿cuántos hidrógenos habría? 4. 4 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos habría? 2 oxígenos. Y aquí del otro lado también hay 2 oxígenos y ya la reacción quedó balanceada. Tendríamos un calcio, 4 hidrógenos, del otro lado 4 hidrógenos, 2 oxígenos y de este lado 2 oxígenos. Y ya la ecuación quedó balanceada. ¿Entendido? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? No hay dudas. Profe, No. Dígame. sino Profe, que una en pregunta. las reacciones en sí, sí tendríamos que dar, digamos que un repaso, porque en sí a primera vista, al principio sí me perdí un poco. Tienen que hacer un repaso de nomenclatura porque yo no le voy a dar la reacción armada. Yo en el examen le voy a dar las Por palabras eso que las debe armar fórmulas. los reactivos y los productos, ¿no? Porque usted debe saber a esta altura de la vida, ya en este periodo que está corriendo, ya usted debería saber nomenclatura. De hecho, hoy vamos a hacer un taller para verificar quién sabe nomenclatura y quién no, porque es que para armar una reacción, si yo le digo a usted hidróxido de calcio y usted no sabe cómo carajo se escribe el hidróxido de calcio, entonces obviamente no va a dar para armar la reacción. Eso debe tener, todo es una cadena. Entonces, si usted para poder entrar a la parte de reacciones debe tener como conocimiento previo nomenclatura, obviamente, porque si no, no va a dar para resolver el ejercicio. Entonces, por ejemplo, tenemos otra reacción que dice, vamos a unir Profe, una pregunta. el hierro con el oxígeno Está gaseoso. el CO, el CaO, porque el oxígeno ahí no se cuenta, en lo de arriba. ¿Cuál? En el que está donde dice CaO, óxido de calcio. Ah, ok. Tienes toda la razón. Ahí me equivoqué yo. Vamos a revisar esto. Tienes toda la razón. No conté, yo pensaba que era calcio. De hecho, vamos a borrar el oxígeno de ahí. Vamos a colocar el ejercicio como si fuera calcio. Y después ahora les explico qué vamos a hacer cuando sea óxido de calcio. Que yo pensaba que era calcio, más no óxido de calcio. Entonces corrijamos allí y colocamos calcio más agua, produce hidróxido de calcio más hidrógeno gaseoso. Ahora yo te explico qué pasa cuando tenemos el óxido de calcio. Vamos a hacerlo con el óxido de calcio. Óxido de calcio más agua que forma, ¿no? Entonces la reacción sería, el óxido de calcio sería CaO más agua y va a producir hidróxido de calcio que es CaOH2. Ya no va a producir hidrógeno gaseoso. Ojo. Esa es la diferencia, ¿no? Yo pensaba que era calcio, pero cuando es óxido de calcio con agua, no se va a formar hidrógeno gaseoso. Ojo con eso. Entonces, ¿qué verificamos nosotros? ¿Quiénes están balanceados? Está balanceado el calcio, el hidrógeno está balanceado, y el oxígeno también está balanceado, porque hay 2 oxígenos de este lado y también hay 2 oxígenos de este lado. O sea que la reacción está balanceada. No hay que cambiar ningún coeficiente estequiométrico porque ya la reacción está lista para la foto.
Entonces, cuando ya la Eso reacción era lo está que yo decía balanceada, allá arriba, profe. la Que yo, reacción que yo está veía que ya estaba balanceada, balanceada. no hay necesidad de cambiar coeficientes estequiométricos porque ya tendríamos la misma cantidad de átomos de un lado con la misma cantidad de átomos de otro lado, ¿no? Ahora, si tenemos el caso del hierro más oxígeno gaseoso, va a formar óxido férrico. Entonces vamos a armar la reacción. Hierro es Fe, le voy a agregar oxígeno gaseoso y lo voy a convertir en óxido férrico. Para convertirlo en óxido férrico, es decir, hierro con oxígeno. Recuerdan que el oxígeno siempre trabaja con -2 en los óxidos y para que sea férrico, recuerden que el hierro trabaja con 2 y con 3. Cuando trabaja con 2 es ferroso, pero cuando trabaja con 3 es férrico. En este caso sería trabajar con 3. Cambiamos los números, colocamos un 2 y un 3 acá y borramos el resto. O sea que la fórmula del óxido férrico es F2O3. Luego colocamos el espacio de los coeficientes estequiométricos y comenzamos a verificar qué compuesto está balanceado o no. Ninguno. El hierro no está balanceado. No está balanceado. Hay 3, hay 1 de un lado y 2 del otro lado. Y el oxígeno gaseoso tampoco está balanceado porque de un lado hay 3 y del otro lado hay 2. Entonces no están balanceados ninguno de los compuestos. Es que tenemos que hacer nosotros alterar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué haría yo si del lado derecho tengo impares y del lado derecho tengo pares? Hombre, yo coloco un par como coeficiente estequiométrico Se le del pone lado 2 a derecho hierro. y un impar del lado izquierdo. Solo que ese es el truco, ¿no? Quiere decir que habría 4 hierros y 6 oxígenos. De este lado ya los oxígenos quedaron balanceados porque tendríamos 6, pero se altera el hierro porque ya tendríamos ¿cuántos hierros? 4 hierros. Entonces, ¿qué tengo que hacer delante del hierro? Colocar un 4 y ya la reacción quedó balanceada. Tendríamos 4 hierros de un lado, 4 hierros del otro lado, 6 oxígenos de este lado y 6 oxígenos del otro lado y ya la ecuación quedó balanceada. ¿Entendido? Ahí tendríamos el ejemplo de una ecuación balanceada. Otra ecuación balanceada podría ser si yo al nitrógeno gaseoso le agrego hidrógeno gaseoso, lo voy a convertir en amoníaco, que ya ustedes saben que el amoníaco es NH3. Si yo me doy cuenta, ninguno está balanceado. El nitrógeno tiene 2 de este lado tiene un 1, el hidrógeno tiene 3 y del otro lado tiene 2. Si colocamos, ninguno va a estar balanceado. Tenemos que alterar los coeficientes estequiométricos. ¿Qué números colocaríamos delante del nitrógeno gaseoso, del N2? A ver, ¿qué me recomienda? ¿Qué me recomiendan que haga? A ver, díganme para que quede balanceado. ¿Qué números me recomiendan colocar? A ver. En el H2, ponerle un 3. Del NH3, ponerle un 3. No, al H2. Ponerle un 3. Serían 6 hidrógenos. Ajá. Al NH3 póngale 2, profe. Un 2 tendríamos Se pone 6. 2, profe. Tendríamos Ya le pone 6. 1. Ya le pone Se le pone un 2. Y Ya al está N2 le balanceado. pone Ya Y en no, el otro 1. ya al Ya N2 está le balanceado pone. porque 3 por 2, 6 hidrógenos. 3 por 2 serían 6 hidrógenos. 2 por 1 serían 2 nitrógenos. Y aquí hay 2 nitrógenos. No hay necesidad de colocarle delante del coeficiente estequiométrico un número. Aunque si no hay nada, se supone que hay un 1. Y ya la ecuación quedó balanceada. Fácil, ¿no? Y vamos a explicarles el último ejemplo de balanceo para el taller, que es el siguiente. Vamos a balancear el sulfato cúprico con el nitrato ferroso
¿qué forma? Entonces nosotros vamos a armar la reacción. Sulfato cúprico. Hombre, sulfato cúprico viene de cobre. Entonces, uno el cobre y al cobre le agrego el ion sulfato. Que ya sabemos que es el SO4 en la tabla de iones. El sulfato trabaja con menos 200. Pero el cúprico, recuerden que el cobre trabaja con 1 y con 2. Para ser cúprico debe haber trabajado con 2. Yo les dije a ustedes que cuando se reemplazan 2 y 2, el 2 y 2 se cancelan. Y como si no existieran. Porque mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Quiere decir que la fórmula me quedaría SU, SO4 sin nada abajo. O sea que la fórmula me quedaría SU, perdón, CU, SO4 sin nada abajo. Porque los 2 y los 2 se cancelan. Más el nitrato ferroso. Ferroso viene de hierro y el ion nitrato NO3. El ion nitrato en la tabla de iones trabaja con menos 1 y el hierro trabaja con más 3. Ah, no, el ferroso trabaja con más 2, el férrico con más 3. Entonces, al cambiar los números de oxidación, aquí debo colocar un 1 y acá debo colocar un 2, lo demás lo borro. O sea que al cambiar los números de oxidación, la fórmula me quedaría FeNO3 con un 2 afuera. Por el 2 del hierro. ¿Y qué va a formar? Hombre, una reacción de doble sustitución. Cuando teníamos dos sales, las dos sales se invierten. El hierro se invierte con el cobre. Entonces se va a formar sulfato ferroso, lo contrario que sería FeSO4. El ion sulfato trabaja con menos 2 y el ferroso con más 2. ¿Qué les dije yo cuando los dos elementos trabajan con el mismo número de oxidación? ¿Qué les pasa? Se cancelan. Se cancelan, entonces no se coloca nada. Más nitrato cúprico. El nitrato cúprico quiere decir que tiene cobre y tiene el ion nitrato. El ion nitrato trabaja con menos 1 y el cúprico trabaja con 2. Al invertirse los números de oxidación, hay un 1 abajo del cobre y un 2 abajo del ion nitrato. Ya tenemos la reacción armada. O sea que el sulfato cúprico más el nitrato ferroso va a convertirse en sulfato ferroso, lo contrario, más nitrato cúprico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a verificar qué está balanceado y qué no. El cobre tiene un 1 y tiene un 1, ya está balanceado. El hierro también, pero los iones no. Miren que el ion sulfato tiene un solo átomo, porque no hay nada debajo, afuera del paréntesis. Ah, perdón, el ion sulfato también está balanceado. ¿Por qué habría un ion sulfato? Y de este lado también habría un ion sulfato, nada más. Porque fuera del paréntesis del ion sulfato no hay nada. Y el ion nitrato también está balanceado, porque el ion nitrato tiene 2 afuera y este ion nitrato tiene 2 afuera. Entonces, si la reacción está balanceada, ¿qué debo hacer con los coeficientes estequiométricos? ¿Los altero o no los altero? Jóvenes, Nos altera. Los altera. no se alteran. Entonces, ¿qué decimos? Que ya la reacción está balanceada. O sea, que no hay necesidad de alterar la reacción. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo va a ser el taller en clase el día de hoy? Yo les voy a colocar una serie de reacciones químicas. Ustedes me tienen que especificar, así va a ser el taller, como unos ejercicios que voy a explicar ahora. Ejercicios en clase. En clase. Primer ejemplo, yo lo voy a colocar. Me van a decir, armar la reacción química y explicar qué tipo
de reacción es y balancearla por tanteo. ¿Y uno cómo sabe qué tipo de reacciones? Ay, por lo que te acabo de explicar, mijo. Yo te expliqué los 9 tipos de reacciones que existen. Tú con los 9 tipos de reacciones Sí, sabes pero- qué tipo de reacción es. Vamos a poner ejemplos. Siempre que usted va a unir un metal con un oxígeno va a formar óxidos, ¿oyeron? Por ejemplo, si yo les digo que voy a unir al sodio, si yo les digo que voy a unir sodio más oxígeno gaseoso, ¿qué va a formar? Usted sabe que todo elemento que se una con el oxígeno va a formar un óxido. Entonces, ¿qué hace? Une el sodio, que es Na, con el oxígeno gaseoso. Y va Óxido a de formar sodio. óxido de sodio, que es NaO. Pero miren que el oxígeno trabaja con -2 y el sodio trabaja con +1. Al invertir, abajo del sodio coloco un 2 y abajo del oxígeno un 1 que no se coloca. Y esa sería la fórmula que se va a formar. Na2O. Yo inmediatamente sé que esta es una reacción de adición. ¿Y por qué de adición? Porque de 2 compuestos nada más sale uno solo. Eso lo expliqué al inicio de la clase. Cuando ya armé la reacción, ¿qué me toca hacer ahora? Balancearla. Verifico qué elementos no están balanceados. Hay un átomo de sodio y 2 átomos de sodio. Este elemento no está balanceado. El sodio no. Y el oxígeno menos. Entonces tengo que buscar la manera de balancear. Me toca obligatoriamente alterar los coeficientes estequiométricos. Debo alterarlos. Entonces, ¿qué debo hacer? Si el sodio del lado derecho tiene 2, coloco un 2 de este lado para que hayan 2 sodios y 2 sodios. Y si el oxígeno, bueno, tendríamos que corregir, porque vamos a tratar primero de balancear el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 2. Y acá hay 2, ya el oxígeno está balanceado. Pero el sodio quedaría con 4, porque 2 por 2 me da 4. Tendríamos del lado derecho 4 átomos de sodio y de este lado tenemos que colocar 4 para que hayan 4 átomos de sodio y 4 átomos de sodio. Y ya la ecuación quedó balanceada. Tendríamos 2 átomos de oxígeno de un lado, 2 átomos de oxígeno del otro lado, 4 átomos de sodio de este lado y 4 átomos de sodio del otro lado. Y ya está resuelto el ejercicio. Disculpen, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Pasamos a un segundo punto, que es que cuando si unimos, óigase bien, un metal con ácido, voy a formar sal más hidrógeno gaseoso. Siempre va a ser así. Si unimos un metal con ácido, vamos a formar sal con hidrógeno gaseoso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tenemos hierro y lo vamos a unir con el ácido nítrico, usted me va a decir qué forma. ¿Usted qué hace? Hombre, el hierro, yo sé que se escribe Fe. Si es ácido nítrico, viene el ion nitrato porque cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Ácido nítrico, todos los ácidos tienen hidrógeno delante. El nítrico viene del ion nitrato, que es NO3. El ion nitrato trabaja con -1 y el hidrógeno siempre trabaja con +1. Cuando hay un 1 y un 1, es como si no se colocara nada. No se alteran, no se cambian los números. Nítrico. Y obviamente, siguiendo la secuencia, que si unimos un metal con ácido va a formar sal más agua. Quiere decir que va a formar nitrato de hierro. El nitrato de hierro sería FeNO3. Como no especifica en qué se forma, puede formarse nitrato férrico o nitrato ferroso. Vamos a suponer que se forma nitrato ferroso porque el hierro en este caso trabajó con 2 y el nitrato trabaja con -1. El 1 debajo del hierro y el 2 debajo del ion nitrato. Borro esto y borro el 1 como si no existiera. Esa es la fórmula del nitrato ferroso.
porque trabajó el hierro con 2. Y si al nitrato ferroso, esa es la sal, le vamos a agregar el hidrógeno gaseoso, porque siempre va a ser así. Siempre que se une el hierro con un ácido va a formar una sal, sería la sal más hidrógeno gaseoso. Este es el ácido y este es el metal. Siempre va a ser así. Ya como tenemos la reacción armada, vamos a verificar qué está balanceado y qué no. Esta reacción es de sustitución. ¿Por qué de sustitución? Porque hay un solo intercambio entre el hidrógeno y el hierro. Un solo intercambio. Cuando hay doble intercambio de doble sustitución, pero aquí nada más ocurrió un solo intercambio, es de sustitución la reacción. Entonces, para balancear, vamos a verificar. El hierro está balanceado, el hidrógeno no, ni el hidrógeno, ni el hidrógeno, ni el ion nitrato están balanceados, porque el ion nitrato tiene 1 y aquí hay 2 iones nitrato. Entonces no está balanceado. Tendríamos que alterar los coeficientes estequiométricos. Hay que alterarlos obligatoriamente. Para alterarlos hay que escoger los números. Por ejemplo, el ion nitrato tiene 2 del lado derecho. Miren, 2 del lado derecho. Yo le agrego un 2 delante del HNO3, que es el ácido, para que también hayan 2 iones nitratos. Para que también hayan 2 iones nitratos. Y obligatoriamente también tendríamos 2 hidrógenos, porque 2 por 1 da 2. Y ya la ecuación quedaría balanceada porque también tendríamos 2 hidrógenos de este lado. Entonces teníamos un hierro, 2 iones nitratos, 2 iones nitratos, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Y ya la ecuación quedaría balanceada. Profe, Dígame. al hierro no se le pone 2 al hierro, profe. No, porque hay un átomo de hierro y un átomo de hierro de lado y lado. ¿Para qué va a alterar los átomos de hierro que están balanceados? Solamente tenía que alterar los iones nitrato. Al colocarle un 2 delante del HNO3, ya tendría 2 iones nitratos de lado y lado. Y obligatoriamente también tendría 2 hidrógenos de un lado y 2 hidrógenos del otro. A ver, dígame. ¿Quién me iba a preguntar algo? Bueno, listo. Vamos para el punto número 3, que es, si unimos, óigase bien, si unimos un óxido ácido más agua, va a formar un ácido. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo le digo dióxido de azufre, el dióxido de azufre es un óxido ácido, porque recuerden que los óxidos ácidos se forman cuando el oxígeno se une con un no metal. Recuerden que el azufre es un no metal. Más agua, ¿qué forma? ¿Usted qué hace? El SO2, que es el dióxido de azufre, al agregarle agua, debe formar un ácido. El ácido que va a formar es H2SO3. ¿Por qué H2? Por el 2 del hidrógeno. ¿Por qué el S? Por el S-este. ¿Y por qué O3? Porque el oxígeno de acá, O2, se une con este y obligatoriamente va a formar el O3. O sea que el dióxido de azufre más agua va a formar ácido, pero ácido que este es el ion sulfito. Y recuerden que cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Si viene del ion sulfito, el ácido sería ácido sulfuroso. Todo lo que viene de hito termina en oso, ácido sulfuroso. O sea que el dióxido de azufre más agua va a formar ácido sulfuroso. Esa reacción para que la tengan allí en cuenta. Y para balancearla, ya estaría balanceado. No hay que alterar los coeficientes estequiométricos porque tendríamos un azufre, 2 hidrógenos, 3 oxígenos y 3 oxígenos de lado y lado. O sea que ya la reacción estaría balanceada. Otro ejemplo, el punto número 4. Si nosotros vamos a hacer reaccionar, si reacciona. Profe, no dijo qué tipo era. Bueno, este es de adición.
Este de adición. Si reacciona un ácido más una base, va a formar sal más agua. Siempre. Estas reacciones son de neutralización. Siempre son de neutralización. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, me dicen ácido clorhídrico más hidróxido de berilio. ¿Qué forma? Entonces yo sé que el ácido clorhídrico viene el ion cloruro. El ion cloruro trabaja con -1 y el hidrógeno con +1. Al invertir el ácido clorhídrico es HCl. Al agregarle berilio, hidróxido de berilio, tenía el berilio terminado en OH. Pero recuerden que el berilio trabaja con +2 y el OH con -1. Al invertirse, queda el 2 abajo del OH y abajo del berilio no queda nada. Es un ácido con una base, ya ustedes saben que va a formar sal más agua. La sal que se forma es el berilio unido con el ion cloruro. Entonces se forma cloruro de berilio. El ion cloruro trabaja con -1 y el berilio con +2. Se lo coloca un 1 abajo del berilio que no se coloca y un 2 abajo del cloro. Borro los numeritos y borro el 1 de acá. Ese sería el cloruro de berilio. Más agua. Siempre se va a formar agua. Verifico que está balanceado y que no. El berilio está balanceado. Pero el cloruro no está balanceado. Porque el cloro tiene 2 y del otro lado el cloro nada más tiene 1. Entonces tengo que alterar obligatoriamente los coeficientes estequiométricos de esta reacción. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, para que hayan 2 cloros de un lado y 2 cloros, debo colocar un 2 delante. Entonces ya no tendríamos, ya tendríamos 2 cloros y tendríamos 2 cloros. Nos faltarían los hidrógenos. Ahora tendríamos de este lado 2 hidrógenos aquí, del lado izquierdo. Y recuerden que el berilio, el óxido de berilio, el hidróxido de berilio, que es BeOH, se los voy a contar para que ustedes lo vean. Se los voy a poner de color rosado, los hidrógenos. Aquí hay 2 hidrógenos. Y aquí también habrían 2 hidrógenos. 2 y 2 serían 4 hidrógenos. Aquí nada más tendríamos 2. Para tener 4, debo colocar un 2 delante. Vamos a contar ahora los oxígenos. Los oxígenos se los voy a colocar de un color verde, de un color moradito. Los oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos por el 2 de afuera, del lado izquierdo. Y acá también hay 2 oxígenos porque el coeficiente del agua de H2O, como tiene un 2 delante, el 2 no solamente multiplica el hidrógeno, sino que también multiplica el oxígeno. Entonces tendríamos 2 oxígenos de un lado y 2 oxígenos del otro lado y ya la ecuación quedó balanceada. Esta reacción es de neutralización porque se une un ácido con una base para formar una sal más agua. Y la última reacción que voy a explicar, la última reacción es si se une una sal con otra sal, se intercambian. Un ejemplo, cloruro de aluminio más sulfato de bario, ¿qué forma? Ambas son sales. Hombre, entonces ¿yo qué hago? Hombre, el cloruro de aluminio tiene que tener aluminio delante y el ion cloruro después, porque es una sal. El ion cloruro con -1 y el aluminio con 3 los invierto. Un 3 debajo del cloro y un 1 del aluminio que no se coloca. Ese sería el cloruro de aluminio. Le sumo el sulfato de bario, que tiene bario, unido al ion sulfato, que es SO4. El sulfato trabaja con -2 y el bario con +2. ¿Qué le dije yo cuando ambos trabajan con el mismo? Jóvenes, ¿qué le dije? Se cancela. Se cancela, profe, se cancela. Entonces, Se cancela. ¿qué me quedaría? Me quedaría, tengo que intercambiarlo. Ya no sería cloruro de aluminio más sulfato de bario, sino sulfato de aluminio más cloruro de bario, lo contrario. Entonces, sulfato de aluminio. Entonces, coloco el aluminio y el ion sulfato. Pero el ion sulfato trabaja con -2 y el aluminio con +3.
¿Qué hago? El 2 lo coloco debajo del aluminio y el 3 debajo del sulfato. Hay que intercambiarlos. Y también se me va a formar el cloruro de bario. Bario unido al ion cloruro. El cloruro trabaja con -1 y el bario con +2. ¿Qué hago con el 2 del bario? Se lo pongo al cloro. Y el 1 del cloro se lo coloca al bario, pero no se, es como si no se lo colocara. Y ya hace la reacción. Cuando ya tengo la reacción, voy a verificar quién está balanceado y quién no. El aluminio no. Tiene 2 y 1 de este lado. El bario sí. Está balanceado. 1 y 1 de cada lado. El ion cloruro no está balanceado porque hay 3 cloros de este lado y 2 cloros del otro lado. Y el ion sulfato tiene 1 de este lado y de este lado tiene 3. Tampoco está balanceado. Entonces hay que alterar los coeficientes estequiométricos. Alterándolos, ayúdenme. ¿Qué podemos hacer? Si el aluminio tiene 2 del lado derecho, vamos a ponerle 2 al aluminio del lado izquierdo para que tenga 2 y aquí también hayan 2. Listo. Tenemos el ion cloruro. El ion cloruro ya no tendría 2 sino 6, porque el 2 delante multiplica no solamente el aluminio sino al ion cloruro. Y 2 por 3 da 6 cloros. O sea que del lado izquierdo de ustedes tendríamos 6 cloros, mientras que del lado derecho tenemos 2 cloros. ¿Qué debo hacer para que queden 6 y 6? A ver. Poner un 3 al alante sulfato del de bario. BA, es correcto. Al ponerle un 3 al cloruro de bario, que es BaCl3, 2. BaCl2. Se le coloca un 3. Pero automáticamente también se cambian los barios. Ya tendríamos 3 barios. Poner un 3 en sulfato Entonces tendríamos que Y se colocar un debería 3 poner otro 3 en para que el quede 3 barios y 3 barios. sulfato de bario. en sulfato Pero de también bario. el sulfato también quedaría con 3. Y de este lado el sulfato tiene 3. O Ya sea que saben ya la hacer. ecuación quedó balanceada. Porque tendríamos 2 aluminios del otro lado, 6 cloruros de este lado derecho, del lado izquierdo, perdón. 6 cloruros del lado derecho, 3 sulfatos del lado derecho, 3 sulfatos del lado izquierdo, 3 barios del lado derecho y 3 barios del lado izquierdo. Y ya la ecuación quedó balanceada. Esta reacción, cuando hay un doble intercambio entre aluminio con bario y bario con aluminio, es de doble sustitución. Bueno, muchachos, lo que resta es el taller que vamos a realizar ahora. Me imagino que anotaron todo, ¿no? Vamos a terminar la grabación y ahora vienen las dudas.